Buen momento para hablar con Giovanni Montero, psicólogo deportivo, y viene directamente desde Perfiles. Jova, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rey, Cintia, Zoe. Buen día, Jova. Qué gusto verte. Gracias. La mente del entrenador Sí. es el tema que nos traes hoy. Yo tengo que hacer ponerme la mano en el pecho, ¿no? Ajá. Mea culpa. Una mea confesión. culpa, Ajá. porque yo me he dado cuenta que el trabajo más difícil es el del entrenador. El del entrenador. Ay. Sí. Ay. Es Con decir, cuántas cosas los entrenadores tienen que lidiar. esas almas. No, pero es increíble. Es increíble. O sea, Y- estamos diciendo aquí que aparte del plan del entrenamiento, eso es lo mínimo. Lo mínimo, eso es Hay más. lo mínimo. Sí. Porque son muchas cosas que implica. El entrenador debe tener la capacidad de liderazgo, tiene que tener la capacidad de planificación, de estrategia, pero también la capacidad para el manejo emocional de las cosas que suceden y no suceden dentro de un equipo. Porque todo pasa en un calor de una acción en un momento específico. Exactamente. Y de acuerdo al deporte, el Es- tipo de mentalidad y de sí, manejo. sí, es una exigencia mental muy fuerte. Sí. El entrenador tiene que lidiar con sus frustraciones, pero también lidiar con las frustraciones de sus atletas. Tú sabes que cuando veía, ya yo en este tiempo no lo hago, pero cuando yo veía juegos de la NBA, yo me quedaba viendo a los entrenadores. Es decir, saco y corbata, pero con toda la gestualidad del mundo, como si sí. estuvieran jugando. Pero luego cuando miras un partido de la NFL, por ejemplo, Ujú. tú ves que se quitan los audífonos, lo extraen. Es decir, hay una serie de energía, pero igual ocurre entonces con el fútbol. Es decir, como que Exacto. cada deporte En todos. tiene como una dinámica, Sí. una gestualidad, una emocionalidad Así es. totalmente distinta. Así es. Y tocando el tema de la NBA, tú sabes que hoy en día esa figura del entrenador ha cambiado, por lo menos cómo se viste. Antes el entrenador tenía que ir en saco y corbata, sí. pero ahora va en jersey, va cómodo. Más porque relajado. Más relajado porque tiene que ser una figura que denote parte del equipo. Entonces antes el entrenador, aquella imagen Pat Riley, omnipotente que Sí. está allá, que no se puede tocar, era difícil. Y en la NBA han ocurrido muchísimas situaciones, sobre todo con jugadores como Michael Jordan o LeBron James, donde en una ocasión en Cleveland, en el 2013, David Blatt, simplemente el jugador más icónico del equipo, LeBron James, no lo toleraba. No lo toleraba y las estrategias que él planteaba simplemente la tiraba en el suelo, eso no va, las cosas se tienen que hacer así. Entonces, ¿cómo yo voy a competir como entrenador con una figura de tanto peso dentro del equipo? Claro. Que al final los dueños del equipo, a él es que escuchan, no al entrenador. El entrenador es una figura. Entonces, ¿qué hacía este entrenador? Porque desde el punto de vista financiero, ¿qué me cuesta más? ¿Un jugador o un entrenador? Exactamente. Entonces, ¿Qué me trae más dinero? Sí. Exacto. ¿Qué Sí, me trae más público? Entonces, esa situación, lidiar con eso, saber, poder manejar a las estrellas, poder manejar a los demás jugadores, poder manejar al público, poder manejar a los dueños del equipo, como si fuera una coordinación de un baile, no es cosa sencilla. Entonces, el entrenador debe de tener esa capacidad. Esa capacidad. Yo recuerdo que hace como 3 años me contrataron del equipo de La Vega, Parque Hosto, porque estaban en la final y había una situación del equipo dentro de la cancha y estaban abajo en la final. Cuando yo me reúno con el entrenador y el equipo, entonces entraron los auspiciadores, los dueños del equipo y todo eso a opinar todos ellos. Y yo veía la cara del entrenador que me miraba, cerraba los ojos, respiraba profundo y todo el mundo opinó Opinando. excepto
El entrenador. Claro. Cuando yo vi esto, yo le pedí, bueno, señores, a mí me gustaría sentarme con el entrenador y los asistentes en privado. Técnico. ¿Es posible? Y el entrenador hace este gesto. Por fin. Sí, porque necesitan ser escuchados. Entonces ahí él dio la preocupación, mira, está pasando esto, jugadores, y justamente eran los jugadores principales. Cuando comenzamos a tomar control de esas situaciones, entonces, ¿en qué se tradujo? En el campeonato del equipo. Claro. En el campeonato. Entonces, muchas veces yo como auspiciador, como dueño de equipo, le estoy dando una responsabilidad a un entrenador que no estoy dispuesto a dejársela por completo. Es decir, es un asunto de que cada quien tiene que entender cuál es el papel que debe jugar. Claro. Entonces, en el deporte eso no está muy claro, a menos que tú no seas un Pat Riley. Exacto. Que establezca, que tenga el manejo de esas estrellas, porque él hizo un manejo con Jordan fenomenal. Sí. Es decir, cuando Pat Riley comienza a trabajar con Jordan, no Jordan con Pat Riley, no. Él tenía una estructura de defensa en triángulo, que eso afectaba la producción de Jordan porque le quitaba protagonismo, sobre todo en momentos clave. Pero Pat Riley pudo manejar ese ego de Michael Jordan, invitarlo a que su actuación puede ayudar al equipo. ¿En qué se tradujo? 6 campeonatos. Claro. 6 campeonatos. Entonces, ¿qué provocó eso? El respeto de una figura como Jordan hacia Pat Riley y todos los demás que vino con Pat Riley. Entonces, el entrenador, esa capacidad del manejo de la frustración emocional, de ver estrategias, de cómo yo puedo expresarme en un momento determinado bajo presión con mis jugadores, cómo yo puedo motivar a mis jugadores, pero sin hacer lo que ellos se sientan desvalorizados, es un arte en el proceso. Se ven en pocas ocasiones, Jova, cuando un equipo despide a su entrenador. Y es tan poco común relativamente que se vuelve titular, que se vuelve una noticia, los que sí o qué despiden a su entrenador. ¿Quién toma la decisión de despedir a un entrenador y por qué normalmente sucede eso? ¿Los jugadores se quejan o la administración ve algo? Sí, la administración es que toma la decisión cuando no tengo una figura de peso en el equipo, porque hay figuras que han dicho no lo quiero, él o yo, y hay que salir del entrenador. Okay. Pero ¿qué pasa? El contrato del entrenador es el contrato menos personalizado. Me doy a entender. Un entrenador bajo contrato no está obligado a terminar la temporada con el equipo. Tú te puedes ir en el momento en que... pueden echar. O te pueden echar, porque el entrenador generalmente no se va. Te pueden echar en el momento que sea dentro de la temporada sin ningún perjuicio de terceros. Okay. Entonces, si el equipo le va bien, los jugadores protagonizan. Si el equipo le va mal, el problema es el entrenador. Sí. Entonces, por eso constantemente se cambian de entrenadores como, tú sabes como cambiar de uniforme. Claro, tú sabes que también, claro, pero volviendo a la anécdota que hacía Giovanni. Del entrenador que estábamos hablando era Phil Jackson, que era el que estaba con los Chicago Bulls. Phil Jackson, porque Pat Riley era el de los Lakers. Era el Lakers, pero que era una época donde tú tenías a unos entrenadores con un liderazgo. Exactamente. No recuerdo cómo se llamaba el de Boston Celtics, que también tenía un liderazgo en esa época, donde tú tenías al jugador en la cancha, pero tú tenías a un entrenador, a un coach ahí fuera, con una mentalidad y sobre todo con un liderazgo. De hecho, el liderazgo de Phil Jackson era muy orientado hacia los zen. Sí. Llegaba en su motocicleta. Sí. Él tenía también él sabía manejar muy bien Dios mío, a Dennis Rodman. A Dennis Rodman, que no era un cachú. Inclusive la gente no entendía la relación que tenía Dennis Rodman con Phil Jackson. Sí. De hecho, déjame hacerte una historia. En una ocasión, Dennis Rodman faltó a unos entrenamientos y unos juegos y pidieron que lo sancionaran.
Y Phil Jackson lo que hizo fue, no, espérate. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes una situación, tómate 2 días. Ya, tranquilo. Y el tipo se lo ganó. El tipo se lo ganó porque ese es el punto. Como entrenador yo debo de tener autoridad, pero como entrenador yo debo de hacerte ver que yo estoy por encima de ti en los aspectos emocionales, control emocional, en los aspectos de la estrategia, porque si tú como estrella no me consideras a mí capaz de poder dirigirte, no hay manera. forma, Y es interesante sí. ese enfoque que tú pones, porque una cosa no es que tú faltas, es que yo te estoy dando los días. Exactamente. Es decir, a él le criticaba mucho cuando cuando Jordan después de, Dennis Rodman después de algún partido, aparecía a las 2 o 3 horas en Las Vegas haciendo Sí. cualquier desastre. Sí. Y él decía, no, fui yo que le di permiso a él que Sí. se vaya. Él hizo bien su trabajo. Él se ganó sus 2 o 3 días libres. Él cambiaba de una vez esa narrativa. Entonces, cuando venía este jugador, venía como él tenía su forma, el libro que estábamos mencionando temprano en la mañana. Ajá. Él hacía su pausa. Vida contemplativa. Sí, su vida contemplativa y su elogio de la inactividad era eso. Sí. Y cuando él venía de allá para acá, pues entonces venía enfocado. Productivo, Enfocado totalmente. Entonces, y era el que más trabajaba. Entonces, había que soltarlo un rato. y esa mentalidad entonces del entrenador, que por lo general, Giovanni, el entrenador, por lo menos de este lado del mundo, fue una persona que fue jugador, que pasó por un proceso y siguió como en la ruta. Sí. Y ese entrenador, ahora, ¿qué tipo de formación estructurada recibe un entrenador, un coach de un equipo? En lo adecuado, entrenar es una ciencia. Y hay que educarse en estrategias, en metodología de aprendizaje, en la parte psicológica. No lo vemos mucho en los decir, Tiene que haber sido es atleta saber también. distinguir. No necesariamente, necesariamente. pero si tiene el plus de haber sido atleta, es válido, pero no necesariamente. Lo que pasa que en este lado del mundo, yo fui atleta, no quiero despegarme, entonces me engancho como entrenador. Es un error, porque lo enganchamos como entrenador sin estar preparado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Estos atletas, como entrenadores ahora, en el rol de entrenador, cometen errores dobles de lo que hacían con él. Entonces, es una forma de canalizar todas las frustraciones que tuvieron con su entrenador, más las frustraciones de la parte de atleta. Y se Pues ellos son los primeros que hay que hacerle. Son los primeros que tienen que hacerle su evaluación psicológica. Claro. Un entrenador de un grupo de fútbol puede ser entrenador de un tenista y entrenador de un... ¿Puede cambiar digamos, de tipo de disciplina. deporte, de disciplina? No. La mentalidad es diferente. Por ejemplo, en el tenis, el entrenador durante el partido no tiene acción. Hay una interacción muy mínima, escondida De hecho, muchas con veces el está tenista. en el público, Exactamente, sentado ahí con el público, siempre sí. está ahí, nunca le Sí. permiten estar debajo. Exacto. Entonces, ese entrenador es más post-game. Pero un entrenador de fútbol es el No, individuo que está está ahí en ahí, que está terreno. involucrado, que tiene que tomar decisiones. Es difícil para un entrenador y sobre todo en un deporte como el fútbol, donde sacar a un personaje que sabe que no lo va a poder utilizar más. Entonces fíjense Es eso. el nivel de estrategia, porque todas las informaciones, todas las decisiones que yo tome aquí va a afectar de manera positiva o negativa el En partido. lo inmediato. En lo inmediato. Sí. Y si ganamos, fueron los jugadores. Sí. Pero si perdimos, fue mi ¿Y decisión ese como servicio entrenador. es exclusivo? Oye, es que hay muchas preguntas. ¿Ese servicio es exclusivo si yo soy la entrenadora del equipo tal? Yo no puedo trabajar con nada más, con nadie más, porque yo me debo a ese equipo solamente. No, o yo no, puedo no. ser como medio No, freelance. no, Como no es- y puedo ser como Esto no es World Voices. No es exclusivo, pero realmente por el tiempo que se le tiene que dedicar a un deporte y a Claro. estructurar un equipo, es casi imposible. Porque esos es bien pagado, entrenadores pero es bien pagado para poder dedicarse a uno bueno, solo. si son entrenadores profesionales o equipos profesionales, sí, son bastante Giovanni, bien entonces, hablando de esa mente del entrenador, ¿quién acompaña a esa alma?
Porque Te él, acompaña. de una forma u otra, él es un contenedor de toda la emocionalidad del equipo. Claro. Pero luego él con toda ¿Quién lo contiene a él? ¿a dónde él lleva eso? ¿Paga ¿Cómo él lo terapia? canaliza? ¿Cómo canaliza eso? Lamentablemente, la mayoría de los entrenadores tienen que lidiar con toda esa presión y las críticas de los eruditos del público. Porque él recibe ¿verdad? la presión del dueño cuando pierden y De los fanáticos, Sí. de los jugadores, de la actitud de los jugadores cuando no quieren dar el 100% y todo eso. Sí. Pero estos entrenadores no tienen un sistema que les permita. yo llevo en el ¿verdad? alma a los Sí. entrenadores de aquí. Sí, incluso De la pelota. déjame decirte Ay, qué duro. que, Es duro, que sí. por cultura, diría por cultura o subcultura, los entrenadores no tienden a buscar una persona con la cual canalizar todas esas frustraciones. Posiblemente tenga un amigo, un familiar y se exprese y haga una catarsis, pero generalmente no. Tienen que contenerse, tienen que aguantarse. Entonces, y llegar al otro día a entrenamiento como si nada estuviera pasando. No, y eso- que de repente desahogarse implica dar información confidencial. Exactamente. Es que fulano es así, es que fulano es, Sí, es sí, que- sí, y sí, entonces sí. eso puede Y ser se- información sensible. Claro, y se ha visto en entrevista pública donde un entrenador se le va a la tercera y critica a un jugador importante y eso Y trae, entonces trae mayores consecuencias. consecuencias. Sí, sí, sí. Así Wow, es. qué interesante, La Giovanni mente del Montero. entrenador. Gracias por visibilizar a estas almas. Sí. Porque lo que tú decías es muy cierto. Cuando gana, pues gana El gana el equipo. equipo, pero cuando pierde es el entrenador que no hizo la Y estrategia. lo cambian. Sí, Y lo sí, sí. cambian. Le decía que llevo en el alma a los entrenadores de los equipos de la pelota local, porque aquí le dan con todo. Claro. Es decir, óyeme, Sí, si, sí, sí, si pierden 2 o 3 partidos en línea, ya. Ya. Crucifíquenlo. Sí. Yo, pero espérese. Por eso prohibieron llevar antorcha a los juegos. Porque que lo queman. Lo queman ahí. Eso. Giovanni Montero, qué buen tema, la mente del entrenador. Gracias por ello. La gente que quiera conocer más, conectar contigo, o un entrenador que esté escuchando. Giovanni, tú me entendiste. ¿Cómo pueden conectar contigo? Sí, a través del 809-750-0716 en nuestra plataforma perfiles.do. Ahí estaremos para servir. Aquí termina Camino al Sol,